¿Por qué ciertas deidades en ciertas culturas quieren sacrificios de sangre de animales durante su adoración? ¿Lo hacen siempre para alejar a las entidades negativas? ¿O hay también algún aspecto positivo en ello? Buena pregunta. Bien, yo no creo que haya ningún aspecto positivo en ello. De nuevo, empezaré con la Biblia, porque ahí fue donde comencé mi viaje de exploración. Hay seres en la Biblia que buscan vacas y ovejas y quieren que sean desangradas y luego quemadas. Y no está del todo claro si esas entidades quieren que se haga de esa manera porque es comida, porque estas son ofrendas comestibles, o si en realidad quieren quemarlas e inhalar el humo, del cual obtendrán placer. Este es un extraño giro en las historias bíblicas. Pero si nos fijamos en el resto del mundo y escuchamos otras historias de sacrificios de animales, estas van mucho más allá y hablan de seres no humanos que quieren comida. Y esa es su comida. Y en eso consisten realmente los sacrificios en los templos. Entonces, si vamos a la historia de Bel y el dragón en los libros apócrifos, este es uno de los libros que no está en el canon principal de la Biblia. Está en el canon secundario, que es más largo, y que incluía literatura hebrea con influencia griega. Y hay una extensión en el libro de Daniel, que habla de los babilonios. Y en esta se afirma que, según ellos, había un dragón y un Elohim, un poderoso. Sí, y hablan de que el ganado y las ovejas que llevaban allí estaban siendo devoradas por su dragón, por su Elohim. Pero resulta que eso era falso, que los Elohim en realidad habían sido asesinados y eran los sacerdotes quienes se comían las ofrendas. Por lo que esa historia, cuando la pones en el contexto de la historia bíblica, sugiere que la interpretación de esta es que eran los Elohim los que comían carne y cordero, y que es por eso por lo que hacían todos estos sacrificios. Pero la historia de los sacrificios de sangre se vuelve un poco más oscura todavía. En un primer estadio se crea una escasez artificial para todas las tribus de Israel que viven de la tierra, las cuales tienen una cultura agrícola y dependen de su ganado para alimentarse y beber, y para conseguir todo el resto de bienes derivados del ganado. Y eso puede ser una vida muy feliz, a menos que ocurra una hambruna, o que se dé algún tipo de escasez artificial, y tengas que pagar tributos a un extraterrestre, o a un jefe, o a un rey. O que tengas que pagar diezmos y tributos a tu Elohim, a tu poderoso. Y esa efectivamente fue la situación. Que las primicias de tu cosecha y el mejor de tu ganado tengan que ser entregados a Yahvé. Así que si tenías ovejas realmente sanas, sin enfermedades, si tenías ganado en perfecto estado de salud, ese era el que tenías que matar. No podías usarlo para fortalecer tu rebaño. No podías comértelo. Tenías que dárselas a los sacerdotes. Y ellos las mataban y se las comían. Y Yahvé también las comía. O simplemente inhalaba su humo. Eso es lo que dice la historia. Y ahora, de repente, los agricultores tienen que lidiar con una inseguridad mucho mayor, porque tenían que regalar siempre sus mejores frutos. Y solo después guardar el resto para ellos y para sus familias. Así que esa es la parte que es un poco más oscura de la historia. Y luego hay una parte aún peor en la historia de los sacrificios de sangre. Y es que puedes encontrar este patrón de sacrificios humanos en todas las culturas del mundo. Y en mi nuevo libro, La invasión del Edén, yo hablo de la invasión de los Mojo, la cual es una historia que escuché contar a amigos míos que son curanderos tradicionales en la isla de Molokai. Por lo que esta es la historia hawaiana sobre la invasión de los Mojo, los Kahumanu y los Kaunas. Y lo que hacen los Kahumanu es, bueno,
Puedes encontrarlo dramatizado en la película Cristal Oscuro, de Jim Henson, o The Dark Crystal. Pues en esa película tenemos a estos horribles, viejos y desagradables hombres pájaro disecados, que depredaban a estos inocentes y pequeños gelflings. Los capturaban y los aterrorizaban. Y luego se hacían con la esencia de estos gelflings, la cual alimentaba los hombres pájaro y los rejuvenecía. Y yo creo que esa es una imagen que puedes encontrar en historias de todo el mundo. En la Biblia, en la historia maya, en la historia africana, en todo el mundo. La historia de gobernadores no humanos del pasado antiguo, que se alimentaban del terror de la gente y que se alimentaban del terror de la inocencia. Y de eso tratan realmente estas historias de sacrificios de sangre. Las entidades que gobiernan están derivando energía de esto. No es solo un juego de poder. No es solo para demostrar que tienen el control total y luego disfrutar de ejercer ese control. Realmente están derivando algo químico en ese proceso. Y yo voy un poco más allá en esa historia, en la invasión del Edén, y argumento que esto no es solo una historia antigua, no es solo una historia hawaiana, una historia bíblica. Estas historias han sido cuidadosamente seleccionadas para que podamos ver el mundo actual y entender por qué las cosas funcionan de la manera en que lo hacen hoy en día. Y esto no es algo de lo que yo hable muy a menudo, pero sí lo hago aquí, en la invasión del Edén. Y esto debería hacernos leer esas viejas historias de sacrificios con una mentalidad mucho más abierta y un ojo mucho más crítico. Mi profesor de historia bíblica nos dijo que la palabra profeta era realmente un concepto griego. La palabra de la que viene, nos dijo, es nahbi, lo cual significa bailar hasta caer en trance. ¿Has investigado algo sobre esto? Sí, eso es bastante acertado. Y de hecho es algo que analizo en mi nuevo libro, La invasión del Edén. Hay dos palabras que se usan sobre todo para hacer alusión a profeta en las escrituras hebreas. Una de ellas significa mar y la otra es esa. Lo ha explicado muy bien tu profesor. Y lo interesante aquí es que la gente muchas veces me pregunta que si hemos estado leyendo mal estas historias, si muchas de las supuestas historias sobre Dios de las escrituras hebreas son realmente historias sobre seres poderosos que vinieron y nos colonizaron, sobre entidades no humanas que nos gobernaron. Bien, entonces, ¿dónde está escrita esa profecía? Dentro de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Porque resulta que Jesús y los apóstoles a menudo van a las escrituras hebreas en busca de mensajes proféticos o mensajes esotéricos. ¿Cómo puede haber ahí mensajes precisos sobre el futuro o mensajes precisos sobre Jesús si realmente ahí no se habla sobre Dios, sino que se habla sobre extraterrestres? Y lo que yo respondería a esto es que lo que el canon hebreo contiene es el caleidoscopio de la memoria cultural del pueblo hebreo. Y esto incluye las memorias antiguas de paleocontactos y colonizaciones. Pero dentro de esa cultura había también personas profetas, personas a las que podríamos llamar videntes, o sensitivos, o psíquicos. Personas que podrían practicar la visualización remota para ver el futuro. Así que, por ejemplo, está el profeta Miqueas. Él es un visionario y es capaz de visualizar a distancia el El Baadat, el consejo de los poderosos. Y puede ver que hay diferentes tipos de Elohim, diferentes tipos de seres poderosos sentados en el consejo, tratando de manipular a la sociedad humana para que ésta entre en guerra. Y ellos pueden alimentarse de todas las consecuencias y las energías negativas de esto. Entonces Miqueas tiene la capacidad de visualización remota. Y si vamos a Isaías, Joel, Jeremías, ellos pueden ver el futuro. La era de después del judaísmo. La era de después de los sacerdotes, donde las personas simplemente tenían experiencias directas con la fuente del todo, o experiencias directas con lo divino. Todos tienen visiones proféticas de cosas asociadas con la era cristiana, y yo creo que ellos serán auténticas personas sensibles, auténticos videntes.
Pero en todas las culturas existen personas que tienen estas habilidades. Personas que son especialmente sensibles y que pueden practicar la visión remota, la visión del futuro o la conexión telepática. Y yo creo que probablemente todos nosotros tenemos estas habilidades. Probablemente cada uno de nosotros ha vislumbrado parte de estas cosas, pequeños destellos de visión de futuro. Y luego hay personas que están más conectadas con esto. Cada cultura las tiene, y la cultura hebrea también las tuvo. Y llamaron a estas personas profetas o videntes.